La circulación de aire será YAM menos YA0 entre el segmento total YA2 menos YA0 y por 100. Nos tiene que dar muy parecido al cálculo anterior. Sí, dan lo mismo, 37.9. Entonces ya como quieran hacerlo ustedes, con la regla de la palanca o con los flujos. Pues ya encontramos el porcentaje que nos piden. Siguiente inciso, el tamaño del secador, diámetro y longitud. Para sacar el diámetro, acuérdense que vamos a hacerlo en función a la salida, no es con respecto al alimentado. No nos dice cuánto sólido, entonces como no dice cuánto sólido, debe estar el 15% ocupando el volumen del secador, 15% del volumen. Y esto será el 15% del volumen del secador. Será por defecto. Si nos hubiera dicho algo el problema, el 10%, el 15 o 20%, bueno, se considera. Y ya teniendo esto, ahora sí, vamos a sacar el área de sección transversal normal al 100%, después hacemos el ajuste con este 15% y ya sacamos el diámetro de secador efectivo, que sería el área de sección efectiva. Y esta efectiva va a ser igual a pi entre 4 diámetro de secador efectivo al cuadrado. Pero esto va a ser igual a la S al 100% del volumen del secador dividido entre 0.85. Hacemos el ajuste, le quitamos el 15%. Entonces saquemos el área de sección transversal. El flux del aire que va a pasar a través de esa área de sección transversal quitando al volumen del sólido, si nos acordamos, pues va a ser igual, cuando es al 100, área de sección transversal por velocidad del aire. Y velocidad del aire ya lo tenemos. Gasto volumétrico en 2. Tiene que ser ahí. Entonces saquemos G2B. GB2 o G2B va a ser igual área de sección al 100% primero, multiplicado por la velocidad del gas. Pero esta a su vez va a ser igual al GS, el GS que ya lo tenemos por ahí. Pero es del secador, entonces tiene que ser del GSM. ¿Sí? Es el que está entrando. O el GS1. Y lo vamos a multiplicar por el volumen húmedo, pero en 2, ¿no? Porque estamos en la salida. Vamos a hacerlo. Dice que el GSM es de 20.106.732 kilogramo de GS sobre hora. Y lo vamos a multiplicar por el volumen húmedo. El volumen húmedo, ya sabemos su ecuación, lo voy a plantear aquí. Es 1 entre 28.82 más YA2 testado entre 18 multiplicado por 0.08205 y luego por la TG2 más 273.15 y lo dividimos entre la presión en atmósferas. A ver, la TG2 lo sacamos de la carta psicométrica, de la gráfica. Sí, 37, entonces hay que escribir aquí 37. Y la YA2, a ver si me dicen por ahí, 0.036, ok. $18,777.4127. Y bueno, van a ser los metros cúbicos sobre hora. Pero esta a su vez es lo mismo que el área de sección transversal al 100%. Y luego multiplicado por la velocidad del gas. La velocidad del gas ya no nos dan. La velocidad del gas, a ver, vamos a ver de cuánto es. Es de 2.5 metros. O sea, hay que escribir ahí 2.5 metros.
por 2.5 metros sobre segundo. Pero no nos sirven los 2.5 metros para que se puedan cancelar en el denominador las horas. 3600 segundos y abajo ya aparecen las horas y cancelamos las horas. Horas con horas y segundos con segundos. Y luego también un metro cúbico con un metro del lado derecho al lado izquierdo. Aquí nos quedan los metros cuadrados, ya nada más. Y del otro lado los metros se cancelan. Entonces despejamos el área de sección transversal al 100%. 100% del volumen. 2.0864 metros cuadrados. Ahora necesitamos sacar el área de sección transversal efectiva. Sección efectiva va a ser igual área de sección al 100% en volumen. Y lo dividimos entre 0.85. 2.4546. Y esta a su vez va a ser igual a pi entre 4 diámetro de secador efectivo al cuadrado. Eso nos va a dar en metros. 1.7679. Vamos a poner así, 1.768 metros. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, para sacar esa longitud, pues necesitamos multiplicar altura de unidad de transferencia y luego por el número de unidades de transferencia. Entonces coloquemos aquí la ecuación. Altura de unidad de transferencia global en la fase gaseosa, multiplicado por el número de unidades de transferencia también globales en la fase gaseosa, donde la altura de unidad de transferencia global está dado por, pero tienen ustedes en sus apuntes, AGS, prima y testado, multiplicado por el CH testado y dividido entre el coeficiente global de transferencia de calor volumétrico, UA. Este GS prima testado corresponde al que está saliendo, es decir, al de diseño. Este debe ser el GS2 testado prima. Pero el GS2 prima testado corresponde al GS1 prima o testado. Miren, aquí vamos a ver el dibujo. Lo podemos analizar mucho mejor. Entonces observemos aquí nuestro secador. Como les pinté ahí en rojo, eso corresponde al área de sección transversal efectiva. Bueno, lo que vamos a encontrar entonces, en este caso, que viene siendo la parte de salida, para que se haga el diseño. Por eso es que vamos a encontrar nosotros en esta parte como un GS en 2, prima y testado. Y esto no es más que el GS, que viene siendo 1, testado, y dividido entre el área de sección transversal efectivo. Porque el flujo no va a cambiar. Entró es igual al que sale. Lo que sí va a cambiar es la velocidad, porque si reducen ustedes el área de sección, la velocidad se incrementa. Podríamos ponerle aquí también subíndice 2, no es problema, pero lo que sí es necesario aquí considerar entonces que el GS1 es aproximadamente igual al GS2. Entonces con esta fórmula vamos a calcular ese GS2 prima testado. Pero el GS1 es igual al GSM. Entonces calculemos esa GS2 prima testada. A ver, por ahí tiene el valor del flujo de aire que está entrando al secador. 20.106.7320 kilogramos de GS sobre hora y el área de sección transversal efectiva.
2.4546. Metros cuadrados. Y nos va a dar un flux masa. 8191.45. Kilogramos de GS sobre hora metro cuadrado. Bueno, ya tenemos ese flux masa. Ahora calculemos el CP promedio de la mezcla. Es 0.24 más el CP del vapor de agua es 0.45 multiplicado por la humedad absoluta promedio. Pero la humedad absoluta promedio no es más que el YA1 más YA2 estados entre 2. Ustedes ya tienen por ahí las humedades. Es cuestión de sustituir para obtener este calor húmedo específico. Y las unidades deben ser kilocalorías, kilogramos de GS, grados Celsius. 0.2522. Ok. Bueno, ya tenemos el segundo factor que está en el numerador. Ahora vámonos con el denominador, que es el coeficiente global de transferencia de calor volumétrico. Donde sabemos que ese coeficiente global volumétrico está dado por 237 y multiplicado por el GS1 prima testado y promedio. Y tiene que estar elevado a la 0.67 y dividido entre el diámetro del secador efectivo. No tenemos el GS1 prima testado, hay que calcularlo. El GS1 prima testado y que es promedio se determina a partir del GS1 prima testado. Y lo vamos a multiplicar por 1 más el YA promedio, humedad absoluta. Y el GS1 prima testado ya por aquí me lo calcularon, que este debe ser prácticamente el mismo. $8,191.45 kilogramos de GS sobre hora metro cuadrado. Lo multiplicamos por 1 más, hay que sacar ese YA1 prima testado. 0.027. Muy bien, hay que hacer la operación ahora. 8,412.62. Ok. Kilogramos de GS sobre hora metro cuadrado. Pero nosotros lo queremos en kilogramos sobre segundo metro cuadrado, porque si observan ese factor está elevado a la 0.67, por lo tanto no podemos sustituir en kilogramos hora metro cuadrado. Entonces hacemos la conversión aquí. Kilogramos de aire en segundos y por área. Aunque dividan entre 3600 ya les da el valor. $2.3368. Y este es su valor. Y ya tenemos todo aquí para calcular UA. Sustituyamos para encontrar ese coeficiente. Sustituyendo valores nos queda 237 multiplicado por 2.3368 elevado a la 0.67 y dividido entre el diámetro del secador efectivo. 1.768. En metros. Hacemos el cálculo. Y eso nos tiene que dar en joules, en segundos, en metros cúbicos, grados Kelvin. 236.7241. Muy bien. Joules, segundo, metro cúbico, grado Kelvin. Pero esas unidades pues no son compatibles con lo que queremos, ¿no? Lo queremos en kilocalorías, en horas, metro cúbico y grado Celsius. Entonces hacemos la conversión. Primero nos vamos a deshacer de los joules.
Aquí dividimos. Y aquí arriba lo queremos en kilocalorías. Le vamos a hacer el cambio de los segundos a horas. Luego, para el caso de la temperatura, bueno, una delta de grado Kelvin es una delta de grado Celsius. Y aquí eliminamos unidades, joules con joules, segundos con segundos, y Kelvin con Kelvin, pero también las deltas. ¿Cuántos joules equivale a kilocalorías o al revés? 4184 joules son 1 kilocaloría. Ahí está la sustitución de las equivalencias. Ahora hay que hacer la operación. Y con esto conseguimos las kilocalorías sobre hora, metro cúbico, grado centígrado. 203.585. Sustituyamos los valores. Entonces, out G va a ser igual a 8191.45. Unidades de kilogramos de GS sobre hora metro cuadrado. Y lo vamos a multiplicar por 0.2522. Kilocalorías sobre kilogramo de GS, grado centígrado. Y lo dividimos entre el UA que me dijeron. 203.585. Son kilocalorías sobre hora, metro cúbico y grado centígrado. Aquí podemos cancelar las unidades de kilogramo de GS, grado Celsius con grado Celsius, denominadores, así como las horas también están en los denominadores. Luego un metro cuadrado está arriba con un metro cuadrado de aquí. Solamente va a prevalecer el metro. Vamos a colocar aquí el metro. 10.1475. Ok. Pues ahí está el out. Ahora necesitamos el NUT. Hasta aquí todo claro. O ya se me perdieron. Vamos a calcular ahora sí el número de unidades de transferencia global. Y tiene que ser en la fase gaseosa porque vamos a trabajar con humedades absolutas. Entonces, si recordamos aquí la fórmula del cálculo de NUT, como estamos convirtiendo nuestra función en una expresión constante, si nos acordamos no es más que la delta de TG y dividido entre la temperatura de bulbo seco menos la temperatura del sólido medio logarítmica. Y aquí es donde vamos a hacer el desglose. Entonces esto va a ser el equivalente a tener TG1 menos TG2. Y aquí lo vamos a dividir entre estos binomios. Y aquí va a ser en 2 menos el otro paréntesis en 1 de la función. Y la función es TG menos TS. TG menos TS. Abajo se repite. Logaritmo natural del binomio TG menos TS en 2. Entre TG menos TS en 1. Y ahora lo que toca es sustituir cada una de las temperaturas, tanto del gas como la del sólido. Hay que identificar aquí cuáles son las temperaturas. Bueno, a ver si aquí se observa. Esto va a ser igual. ¿Cuánto da TG1? TG1 da de 79. Entonces 79 menos TG2.
37. Va a tener unidades de grados Celsius. Ahora calculamos aquí la media logarítmica. Comenzamos con TG2. Me dicen que 37. Menos TS2. 21. Ahora TG1. 79. 79 menos TS1. Estoy viendo que TS1 vale. No la tenemos. Entonces les comenté la vez pasada, cuando nos daba la temperatura de entrada del sólido, tomábamos la temperatura de bulbo húmedo del aire. Pero ahora sucede que no nos da la temperatura de salida pues del sólido. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a considerar la temperatura de bulbo húmedo del aire también. Entonces aquí vamos a considerar esa TW2, TW1, TSA. Como que eso es normal, o sea, cuando no les den un dato, van a considerar la temperatura de bulbo húmedo, la del aire, tanto en la entrada como en la de salida. Y aquí repetimos, aquí va a ser 37 menos 21, 79 menos 35. Entonces así quedaría nuestra expresión. Calculen. A mí me dio de 1.5174. Sí, a mí también. Sí, entonces ese es el valor, 1.5174 NUT. Y ahora ese valor lo vamos a multiplicar por el out. Todo lo hacemos aquí arriba. Y lo multiplicaremos por 10.1475. Era de 15.3978. A ver, 15.3978 3978. metros. Nos están pidiendo ahora el tiempo de residencia del sólido, así como la inclinación del secador. Entonces saquemos teta, que es el tiempo de residencia. Y bueno, entonces nuestra ecuación teta es igual Por la retención del sólido en presencia del aire. es phi d. Ajá. Por la densidad del sólido. Abajo va WS prima testada. Como vemos es la WS prima testada, no la tenemos. Saquemos WS prima. Pues no es más que la WS testada entre el área de sección transversal efectiva. WS pues no es más que WH por 1 menos la fracción en peso inicial dividida entre el área de sección transversal efectiva. A ver si me dicen el valor del flujo del sólido húmedo. Son 3000. En 1000 kilogramos sobre hora. Okay. Multiplicado por 1 menos XY. XY sería de 0.125. Cerramos paréntesis, dividido entre la área de sección transversal efectiva. 2.4546. Ok, metros cuadrados. Hacemos el cálculo. Kilogramos hora metro cuadrado. 1069.42. Sustituimos valores aquí arriba. Z. .3879. Metros. Lo multiplicamos por la FIDE. Pero no lo decía el problema. A ver, vamos a checar aquí. No lo decía. Entonces, si no lo dice, pues tomamos por defecto. Tomamos por defecto el punto 0.5. Sustituimos el valor. 0.05 y luego por la densidad del sólido. 3300. Y bueno, aquí el flujo del sólido, flux, es de 1069.42. Kilogramo hora
metro cuadrado, pero aquí me quedó incompleto. Kilogramos sobre metro cúbico. 2.375. Y ese sería entonces el tiempo de residencia. ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? Profe, la WS prima testada no tenía que ser en segundos o ahí sí es en horas. Pues lo puedes sacar en segundos, pero le va a dar en segundos eso que tiene ahí. Ah, ok. Porque se le van a cancelar todas las unidades, excepto las unidades de tiempo. Y si usted Ah. convierte la WS prima testada en segundos, pues le va a dar teta en segundos, eso 2.375 por 3.600. Regularmente le piden siempre en horas. Entonces trate de trabajar WS prima testado aquí en kilogramos sobre hora metro cuadrado. Si lo trabajara en segundos no hay problema. Nada más que obviamente pues aquí su valor va a ser muy alto. Ok. Bien, sigamos, nos piden ahora la inclinación del secador y recordamos tenemos otra ecuación ahí para la inclinación y esa es la de omega. Esto va a ser igual, 3.344 por WS prima prima testada, ok. entre la densidad del sólido por phi de 0 por n a la 0.9 en el denominador Ok, por el diámetro efectivo. del secador efectivo. Aquí nos está pidiendo el WS prima testado, así en segundos, ahora sí el tiempo. Pues convertamos esos 1069.42 kilogramos hora metro cuadrado a kilogramos segundo metro cuadrado. A ver, aquí hacemos ese cálculo, kilogramos segundo metro cuadrado. Lo dividimos entre 3.600. 0.2970. 0.2970. Ahí están las unidades que necesitamos aquí abajo. Vayamos así por partes. Entonces hacemos para phi de 0. A ver, phi de 0 viene de la phi de menos K G S1 prima testado y es promedio. Entonces ya nos quedaría así la expresión. Y sustituimos. Dijimos que el phi de lo tomamos por defecto, 0.05. Ahora calculamos K. Ajá, es 0.6085 Okay. entre la densidad del sólido por el diámetro de la partícula elevado a la 0.5. Raíz cuadrada del diámetro de la partícula y eso está multiplicado. Ahora por el GS1 prima testado promedio. Como hay un factor aquí multiplicado por 0.185, tenemos que sustituir los valores de lo que nos dé, pero en kilogramos segundo y en metros cuadrados. Lo hicimos hasta arriba. Es el mismo valor que ustedes estarían sustituyendo aquí en UA. Y lo mismo que tomaron aquí su valor de 2.36. Ahí lo van a utilizar para el cálculo de la phi de 0. Aquí. Luego la ρ, pues ya saben que es de 3.300. 3.300 y el diámetro de la partícula. 120 micras. Hay que pasarlo a metros. 0.05 entre 3.300. Y lo vamos a multiplicar por 2.3368. Son 0.00012. Punto 0.107. Bueno, ya tenemos el phi de 0. Vámonos ahora por el cálculo de n. Esto es igual. Velocidad periférica sobre pi. Diámetro de secador efectivo. A ver, quiero ver los criterios de diseño.
Criterios de diseño, sí, miren, aquí están. A ver, ténganlo presente por ahí. Cuando los datos no les dan. Ese volumen del secador, por defecto es 85%. Segundo criterio de diseño, el FIDE, 0.05. Tercer criterio de diseño, la velocidad periférica. Es de 2.5 a 3 metros sobre ese cuarto criterio de diseño. Si no dan la temperatura del sólido, será igual a la temperatura del húmedo en la posición correspondiente a la corriente de su fase gaseosa, aunque aquí no lo dicen. Solo aplica para secadores adiabáticos. ¿Ok? Anotaron ahí en su libreta. Esto nuevamente es típico cuando hacen sus exámenes ETS, que no les den datos. Y ustedes tienen que saber cómo obtenerlos, si no se atoran ahí. Pues vamos a tomar el valor 3 metros, ¿no? Les había dicho. Sustituimos valores. 3 metros sobre segundo sobre pi y por el diámetro del secador efectivo. Ok, bueno, ahí está, ¿no? 1.768 metros. Aquí vemos de que se cancelan los metros con los metros, numerador con numerador. Aquí al hacer la operación nos van a quedar en segundos a la -1 o en RPS. ¿Cuánto les da? 0.54. Bien, ahí está el valor. Sustituimos valores ya para encontrar esta pendiente. Entonces es 0.3344 multiplicado por el WS' testado en kilogramos segundo metro cuadrado. Aquí vemos que es 0.297 dividido entre 3300. Lo multiplicamos por el FIDE 0.0107. Luego por n, 0.54 elevado a la 0.9. Y luego por el diámetro del secador efectivo. Bueno, viéndolo acá abajo, en n, me dieron un valor de diámetro de secador efectivo de 1.768. Y nos tiene que dar en metros de vacío sobre metros lineales. Me dio de 0.0027. Que viene siendo 2.7 milímetros por metro lineal de secador. Con este desarrollo damos por concluido nuestra solución de nuestro secador rotatorio en contracorriente adiabático.